Hola, bienvenidos a mi aula virtual. Bienvenidos a la asignatura Ecología Industrial de la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad de los Andes. Hoy tenemos un tema relacionado con la unidad 1, referente a la biosfera y el ciclo de vida. Es un tema bastante interesante porque nos permite introducirnos en lo que es la vida, la biosfera, es decir, esa parte de la Tierra donde se da el maravilloso fenómeno conocido que conocemos como vida. Así que bienvenidos a esta hermosa presentación relacionada con nuestra biosfera o biosfera. Este es nuestro planeta Tierra, ese espacio visto desde el del espacio exterior y efectivamente donde se da ese maravilloso fenómeno que llamamos vida. ¿Qué es la biosfera? Según la Real Academia del Español, la biosfera es el conjunto de los medios donde se desarrollan los seres vivos. Si lo vemos en esta gráfica, precisamente esa biosfera es el espacio dentro de nuestra Tierra donde se da la vida, es decir, que distintos elementos que son parte de esa biosfera como la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera se conjugan para dar espacio a todos esos fenómenos que se dan en el planeta Tierra que llamamos. Siguiendo con el concepto, la palabra biosfera proviene del griego bios, que significa vida, y también de la palabra sphaira, que significa esfera. Por lo tanto, vida de esfera, si unimos esas palabras griegas, que sería biosfera. Representa la parte de la Tierra donde se da la vida. Este incluye alturas que hasta donde se registran vuelos de aves, por ejemplo, que va más o menos aproximadamente sobre los 10 kilómetros, un poco menos, sobre la altura del Everest, que es donde se hace flujo migratorio de aves, es decir, casi 9 kilómetros sobre el nivel del mar, e incluso también esa biosfera va hasta cierta profundidad en nuestra corteza terrestre, que aproximadamente puede llegar hasta los 8 kilómetros de profundidad. Entonces, más o menos podrían ir en una cota total de 8 por 2, 16, 17 kilómetros aproximadamente entre la cantidad de altitud sobre el nivel del mar y también la parte de la superficie terrestre donde hay niveles de vida todavía. Entonces, esa sería la biosfera o biosfera, es lo mismo, dentro de nuestro globo terráqueo que permite la vida, ¿no? Observamos acá en esta lámina pues cómo estaría entonces esa parte de la biosfera, que sería entonces la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera. La sumatoria de esas tres capas es lo que dentro de la corteza terrestre conocemos como troposfera, que es el lugar donde se da la vida. Entonces esa biosfera, si observamos aquí más en detalle, sería la litosfera, que es toda esa parte dura de la tierra, lo que sería el suelo, la hidrosfera, que sería todo lo que es los mantos acuíferos, aguas superficiales, ríos, lagos, lagunas, entre otros, y lo que es la atmósfera hasta una de las capas que conocemos como troposfera, que es donde se da la vida. Si observamos acá las distintas capas que son parte de nuestra atmósfera, ¿verdad? Tenemos la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. A distintos perfiles, a distintas altitudes, por ejemplo la troposfera cercano a los 10 kilómetros, hasta allí sería desde el nivel del mar hasta unos 10 kilómetros, es donde tenemos la troposfera, que es donde básicamente hay vida. Esa sería una de esas capas de la biosfera. Luego, seguidamente, entre 10 y 50 kilómetros, que es también donde suelen volar, circular los aviones, tenemos la estratosfera. Entre 50 y 80 kilómetros tenemos la mesósfera, entre 80 y mucho más arriba, hasta los 600 kilómetros más o menos, tenemos la termósfera, y ya a partir de allí es la exósfera.
Si observamos esta lámina, podemos ver que la troposfera justamente se está un poco más arriba, o el límite estaría un poco más arriba de lo que sería el monte Everest o pico Everest, que tiene 8.848 metros sobre el nivel del mar. Hasta allí se han registrado flujos migratorios de aves que vienen de una parte del planeta, cruzan esa cordillera, la cordillera del monte Everest, y pasean hacia otras tierras más bajas, buscando tierras bajas. Justamente dentro de la troposfera, bueno, hay ese movimiento de aves que son los gansos indios, ¿verdad? Las mariposas monarcas, que por ejemplo pueden llegar hasta los 3 kilómetros en altitud, esos gansos indios hasta más de los 6 kilómetros, salto de paracaídas que se han dado más o menos por esas alturas, los 9 kilómetros, entre otros. Como vemos también esa biosfera, una parte va hacia la litosfera, puede llegar hasta menos 3 kilómetros, incluso hasta la fosa de Puerto Rico a menos 8 kilómetros, es decir, bajo el nivel del mar, donde pues, todavía se ha registrado vida. Y bueno, aquí justamente a los 10 kilómetros, en el límite de la estratosfera, límite de la troposfera y comienzo de la estratosfera, que es donde se dan los vuelos de aviones. Las características de la biosfera, desde el punto de vista energético, se puede decir que es un sistema ecológico abierto, donde existe un equilibrio entre la energía solar que entra y la energía solar que sale. Efectivamente, gracias a ese astrosol, gracias a él es que tenemos la vida, dado que las plantas en ese proceso fotosintético se convierten entonces como esos productores primarios, que a partir de allí pues se da la cadena alimenticia con los consumidores primarios y secundarios, del cual los consumidores primarios dependen entonces de estos productores, ¿no? Que serían las plantas, los vegetales. Entonces, gracias a ese mecanismo de radiación solar, una parte que entra es absorbida por la superficie terrestre, otra parte que intenta salir o rebotar por la misma atmósfera terrestre, pues hace que se tenga una dinámica determinada, de manera tal de que ese flujo de radiación es lo que nos permite tener entonces alimentación gracias a los procesos fotosintéticos, y además de eso pues que se den ciertas temperaturas donde permite la existencia del ser humano. Esos flujos de radiación lo podemos ver acá como una parte que entra, es absorbida, y otra pequeña parte pues reflejada ya sea por las nubes, por los aerosoles incluso, y que gracias a esa dinámica pues que hoy día digo dinámica en formas naturales, que tenemos las temperaturas que permiten la vida en la superficie terrestre. Otra característica de la biosfera muy importante es la capacidad de autorregulación o equilibrio ecológico entre todos los componentes de su estructura. La naturaleza siempre va a buscar autorregulación, su equilibrio ecológico de por sí. Esa es una característica fundamental. Gracias a ella es que permite mantenerse un orden, por decirlo así, entre todos sus componentes y aspecto dinámico, basado en los procesos fundamentales tales como flujos de energía, ciclos geoquímicos, ciclos biológicos e hidrológicos. Entonces, gracias a estos ciclos, pues es que también permite tener esa dinámica, y por lo tanto, pues la naturaleza siempre va a buscar a su autorregulación. A pesar de la agresión que pueda sufrir o alteración del equilibrio ecológico, ella siempre va a buscar a la autorregulación. En la naturaleza pues tenemos estos elementos que dan vida, tenemos fauna, tenemos flora, y gracias a esa interacción pues se dan a esos ciclos hidrológicos, el ciclo del carbono, entre otros ciclos, pues gracias a esos ciclos que tenemos se hace posible la vida. Procesos claves para el sostenimiento de la vida. Dentro de esos procesos podemos citar los siguientes. Primero, el primer proceso sería el proceso de captación y conversión de la energía solar. Es el primer proceso básico, que gracias a la fotosíntesis, esa energía lumínica, en este caso, que viene a través de un flujo de radiación, se convierte, es absorbida por las plantas, y esas plantas, pues gracias a un proceso químico, permite entonces su asimilación
de manera tal de que luego, gracias a que absorbe carbono del exterior, ese proceso fotosintético queda entonces, ese carbono queda gracias a ese proceso fotosintético almacenado, sintetizado en las plantas que son alimentos para seres humanos y alimentos, por supuesto, para toda la cadena trófica, como son los consumidores primarios, los herbívoros y los consumidores secundarios, que pueden también consumir vegetales o consumir esta biomasa, como también a los consumidores primarios, que se comen a esos herbívoros. Ese flujo de energía es lo que permite entonces el mantenimiento de la cadena trófica. Los elementos primarios, que son entonces los que absorben esa energía del flujo solar, es absorbida, es almacenada, es captada, y luego pues los consumidores primarios, que son los herbívoros, se consumen esa energía y así se va traspasando ese flujo de energía entre los distintos niveles de la cadena trófica hasta llegar a los consumidores secundarios, que son los que se viven o dependen de los consumidores primarios, hasta finalmente en la cadena trófica tener los elementos descomponedores y desintegradores. Entonces, de esa manera se va pasando el flujo de energía en los distintos niveles de la cadena trófica. El flujo de energía implica también un suelo orgánico. Es efectivamente en el suelo que también se fija energía. Ese suelo orgánico hace que en la medida en que tengamos más energía fijada, tenemos más nutrientes. Se dice entonces que es un suelo fértil y maduro, y que efectivamente pues cuando se fijan esos nutrientes hay elementos fundamentales, materiales para el sostenimiento de la vida, ya sea de las plantas o de los microorganismos, de los animales, de los pequeños animalitos que están en esos entornos de la relación suelo-planta. Gracias entonces a ese milagro de la vida, las plantas permiten entonces absorber esa radiación solar, absorber entonces el CO2, quedar fijado y producir oxígeno, un elemento vital para nuestra vida. Gracias entonces a ese fenómeno, esos organismos primarios, que son básicamente captadores de energía solar, se denominan organismos autótrofos, es decir, organismos que son capaces de absorber la energía solar y fijarla, básicamente vital, la biomasa. Ellos producen oxígeno y alimentos para la cadena trófica. Entonces, esos elementos, como las plantas, se conocen como organismos autótrofos. Luego también ese flujo de energías permite entonces el sostenimiento de la vida, empieza a generarse la cadena trófica, los herbívoros, que serían los animales que se consumen a los elementos autótrofos, que son los que absorben la energía del sol. Esos herbívoros, pues esa energía es fundamental para que los consumidores secundarios, esa energía transferida a esos herbívoros, pasen posteriormente a los consumidores secundarios y finalmente a los descomponedores y desintegradores. Esta cadena trófica es fundamental para el sostenimiento de la vida. Por ello, cuando se altera el equilibrio ecológico, cuando una especie sale, se elimina o se extingue, empieza a alterar la cadena trófica. Ese flujo de energía, como ya se dijo al inicio, pues termina ya finalmente con el proceso de organismos desintegradores. Entre esos integradores tenemos pequeños animalitos que están en la tierra, hormigas, bachacos, lombrices, hasta llegar a los organismos descomponedores, que finalmente son los que terminan de animales y plantas y que finalmente se queda incorporado nuevamente como nutrientes al suelo. O sea que en la naturaleza nada se pierde, todo se aprovecha. Por ello debemos aprender de la naturaleza, porque nos enseña a reaprovechar todo lo material. Bueno, aquí hacemos el primer acto de la clase. Vamos entonces a una pequeña pausa y ya regresamos a la siguiente parte de esta clase mencionada por